Les damos la bienvenida a este conversatorio de Fleet para conversar lo que pasó en marzo. Mucha incertidumbre, muchos vaivenes, muchas preguntas y nada, como siempre este es un espacio donde nos juntamos a conversar un poco de lo que ha pasado en el mes, pero en general a responder cualquier consulta o duda que tengan en la cabeza con respecto al mercado o con respecto a Flip, sobre todo, ¿no? Sabemos que la mayoría de gente que viene a estas reuniones viene por primera vez o una de las primeras veces. Estamos acá con Nicolás y con Gonzalo. Podemos comenzar por algunas que nos han pasado, nos han ido mandando preguntas desde ayer, desde que comunicamos que dar la reunión. Y la primera creo que es bastante general, porque es el tema que ha estado un poco en tendencia, que es considerando la coyuntura ahorita de la guerra y por la posible inflación que puede generar todo el tema del petróleo, ¿es un buen momento para invertir? ¿O cómo es que ustedes pueden ver o qué perspectivas tienen sobre lo que ha pasado y sobre lo que viene, lo que podría pasar las próximas semanas? Ahí de repente, Nico, podríamos contar un poquito de cómo lo hemos vivido. Claro, claro. Para recordar un poco qué es lo que ha venido pasando, con el conflicto entre Estados Unidos e Irán, hace unas semanas había habido esta propuesta para que haya un acuerdo y Ujú. para que haya esta pausa digamos, en la guerra, el ceasefire, como le llaman. Y Trump había dado como un ultimátum, ¿no? Había dicho, si hasta tal fecha no arreglamos, me meto con todo. Ajá. Ese ultimátum se fue como postergando unas cuantas semanas buscando justamente este acuerdo, y lo que hemos visto en los últimos días es que el acuerdo finalmente se dio, La Trelleborn. esta tregua, este ceasefire, que es básicamente dejan de mandarse bombas para tener un tiempo adicional para ponerse de acuerdo. Ajá. Lo que habíamos visto que había pasado en el conflicto es que Irán había, como medidas de contraataque, como medidas contra lo que había estado haciendo Estados Unidos, en Irán había cerrado el estrecho de Hormuz, Ujú. que es este canalcito que Irán controla, donde pasa aproximadamente el 20% de la producción de petróleo del mundo, principalmente proveyendo a Japón, a China y a los países que están más en ese lado del mundo. Entonces, lo que había pasado es que cuando Irán decide cortar el estrecho de Hormuz, la oferta de petróleo en el mundo digamos, tiene una caída, digamos, hay una restricción de oferta, y eso lo que hace es que al haber menos cantidad de petróleo, el precio del petróleo en general en el mercado sube. Y lo que eso generaba en términos de inflación, de expectativas hacia adelante, es que si el conflicto se demoraba mucho en resolverse, esta subida en los precios del petróleo puede impactar de manera directa en todos los demás bienes que consumimos, o sea, la comida, la gasolina, el transporte, etc., que tienen que ver con el petróleo, y que eso puede hacer que el precio de esos bienes se incremente de manera sostenida. O sea, Nicolás, lo que nos dices es, en marzo, que venía pasando todo este tema del conflicto y el cierre de este estrecho, subió los precios del petróleo y, digamos, hubo un montón de incertidumbre durante marzo, que impacta en los precios, que puede impactar en la bolsa, ¿no? Que ahorita te pregunto, pero esta incertidumbre que se genera producto de este conflicto, bueno, sabemos que estas cosas pasan, lo hemos dicho en los videos, es natural en la vida de un inversionista enfrentarse a periodos de conflictos geopolíticos, ¿no? En Medio Oriente, sobre todo, ya ha habido bastantes en la historia, los hemos visto pasar y generan incertidumbre. Este tipo de conflictos que repercuten en el petróleo, ¿cómo terminan impactando en la bolsa? ¿Es algo fuerte, ligero? ¿Qué termina pasando? A ver, en el corto plazo puede impactar, porque justamente en el corto plazo la bolsa se mueve por expectativas, por incertidumbre, por lo que uno piensa que pueda pasar en el futuro. Pero en el largo plazo, lo que la historia nos demuestra es que este tipo de eventos coyunturales geopolíticos son completamente inmateriales a la rentabilidad de una inversión a largo plazo. ¿Por qué? Porque está demostrado en la historia que este tipo de conflictos se terminan resolviendo y la bolsa termina capturando esa rentabilidad cuando se resuelve el conflicto, para seguir subiendo y seguir creciendo a largo plazo, porque al final recordemos que la bolsa y las empresas crecen principalmente por el crecimiento de sus utilidades. En Estados Unidos, las empresas crecen en utilidades aproximadamente 10% al año, y el S&P 500 crece 10% al año. Entonces, todo lo que está afuera es ruido, es noticia, es Ujú. coyuntura, que obviamente puede hacer que en el corto plazo las cosas se muevan, y de hecho lo que hace, lo que pasa, pero en el largo plazo lo que mueve el rendimiento de la bolsa son las utilidades de sus empresas. Claro, o sea, en el largo plazo, clarísimo que al final el S&P recupera porque Estados Unidos resuelve, pero para regresar a la pregunta, en este caso en particular, nos hablabas del petróleo y nos preguntaban por la inflación. Este corto plazo probablemente tenga que ver con esa inflación. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos para ese momento? Todavía no sale el dato de inflación de marzo. El último dato demostraba que la inflación se estaba cayendo, estamos en 2,5. ¿Ok?
estamos todavía un poquito más lejos del rango meta de la Reserva Federal, que es 2%, pero igual estamos ahí nomás, venimos en 9%, ya no estamos hablando de este tipo de inflaciones que vimos en 2022, luego de la pandemia. Ya lo que hizo la Reserva Federal para controlar la inflación está demostrado que ha funcionado y estamos alrededor del 2,5. Entonces, no estamos hablando de una inflación grande. En todo caso, de hecho, esto también lo ha dicho Powell, es que Powell es el presidente de la Reserva Ok. Federal, digamos que es como el Banco Central de Reserva de Estados Unidos, de Perú, pero en Estados Unidos. Sí. Como el Julio Velarde de Como el allá. exacto. Ya lo dijo en la última conferencia que dio, que en todo caso, si esto impactase en la inflación, va a ser un impacto coyuntural de un dato de un mes y que luego va a regresar toda la normalidad porque justamente apenas se resuelve, la inflación vuelve a su Claro, sitio y no sin original. considerar que es una situación que es un poco sostenible no solamente en Estados Unidos, sino mundialmente, ¿no? O sea, es un recurso que es usado por todo el mundo y al final estamos hablando de un estrecho en donde pasa solamente el 20% de la producción, de la producción mundial y a la gente y el interés mundial está en resolver este problema. Entonces, como decía Nico, probablemente sea cuestión de semanas para que esto se resuelva porque no es algo que probablemente se pueda mantener con el paso del tiempo. Es lo que queda ahora en adelante. Yo creo que ni Trump sabe, ¿no? Lo que creo es que lo que sí sabe Trump es que tiene que salir más temprano que tarde de este asunto. Principalmente por tres motivos, yo te diría, ¿no? Uno es, si te quedas con los precios de petróleo altos mucho tiempo, le empiezas a pegar a la economía. Los cálculos van desde 3 meses hasta un año. Hay gente que te dice que si el petróleo está por encima de $100 durante 3 meses seguidos, empiezas a golpear la economía americana. Eso va en contra de, digamos, de su principal cliente, que es el ciudadano americano, ¿no? Eso va en contra, además, hay otros que te dicen que tendría que pasar un año con los precios encima de $100 para que le pegue a la economía americana. Yo soy de los que piensa eso. El petróleo ya no es lo que era en los 70, digamos, eh, y cómo le pegaba al consumidor gringo. Antes le pegaba mucho más, ¿no? Porque era un porcentaje mucho más importante del ingreso disponible del gringo. Ahora es el 1 o 2% que le está pegando ese precio que se va de 65 a 110, le pega en 1% a ese ingreso disponible del gringo, ¿no? Entonces es muy fácil moverse y seguir consumiendo a un ritmo importante, que es lo que está haciendo. Pero fuese, digamos que sean 3 meses, ha pasado un mes, una semana y más, mi compadre sabe que tiene que salir lo más rápido que pueda de ahí, porque además tiene un tema político, ¿no? Tiene las elecciones en noviembre, estas elecciones de medio término, y si realmente le está pegando o no en la billetera, porque salen los datos de consumo y no le está pegando en nada, el consumo está a máximos niveles en Estados Unidos, ¿no? Los gringos al final no les gusta la guerra, les incomoda la guerra, como a todos nosotros nos incomoda, pero van y consumen fuerte. Y ahí están los datos. Pero políticamente hace ruido, ¿no? Y eso le puede jugar en contra para las elecciones de noviembre. Entonces, ese es otro motivo por el cual tiene que terminar el cuento antes. A mi juicio, además, si yo tuviera que decir y pensar eh, qué es cómo va a terminar esta vaina, es que ya hemos visto el principio del fin, a mi juicio, ¿no? Una vez que tú le dices a alguien, o abres el estrecho de Hormuz, o te desaparezco, te regreso a la edad de la piedra, y estoy hablando de toda la población, y hay 90 millones de habitantes en Irak, ¿no? Y digamos, para los amantes de Trump, que eso es una pose matonesca, ¿no? De un tipo empoderado económicamente y políticamente, que claramente lidera el mundo, ¿no? De la mano de la economía americana y demás. Lo cierto es que el otro dijo, ya, vacante, lo abro mañana, ¿no? Lo del Líbano malogra un poquito esa situación, digamos, pero me queda claro que en la amenaza de o lo abres o te mato es, sí, 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 lo voy a abrir, no te preocupes. Y a mi juicio, ese es un hito en este conflicto que lo que te indica es que tiene un poder de negociación importantísimo de su lado, ¿no? Y que es cuestión de tiempo para que lo resuelva. Yo pensaría que más temprano que tarde. Por eso, a mi juicio, yo creo que después de esa situación, el final está mucho más cerca. De otro lado, si nos ponemos a ver qué está pasando en la economía americana, fuera de todo este ruido que nos tiene a todos con los pelos de punta, porque molesta, ¿no?
30 años que estoy en inversiones y todos estos conflictos y estas guerras y estas vainas me siguen molestando igual que el primer día. Molesta, somos seres humanos, es natural que nos molesta a todos, ¿no? Porque además en Perú estamos recontra entretenidos. El domingo ya no sabemos quién va a ser presidente. Parece que Ricardo Belmont al final también aparece, es una cosa increíble. Entonces, bueno, está entretenido en todo caso. Cuando sacamos el tema de la guerra y miramos la economía gringa y nos ponemos a ver qué ha pasado las semanas y vemos, por ejemplo, un dato de empleo, ¿no? Y sale el dato de empleo de la semana pasada, lo estábamos mirando con Johnny, de hecho hicimos un video de eso y sale espectacularmente positivo. Entonces, no hay dólar más fiel a una economía que el que se gasta en contratar gente. El que está contratando a alguien for good, para mejorar y o hacer un bien o un servicio nuevo o lo que sea, está apostando a mediano y largo plazo, no pasa nada, ¿no? Cuando ves los datos de consumo y ves que los gringos les fastidia la guerra, pero van al mall y consumen y consumen y consumen a ritmos súper elevados, ¿no? Bueno, todo esto me molesta, pero igual me voy a comprar mi carro, igual me voy a comprar voy a consumir mi viaje y esto y mi restaurante y todo, porque estoy seguro que esto va a pasar. Eso es lo que te está diciendo ese dato del empleador que contrata a alguien, te está diciendo, esto va a pasar. El que va y consume, esto va a pasar. Eso es lo que te está diciendo. Y esos datos reales son bien potentes. Si además ves datos de inflación y demás cada vez más tranquis, y te pones a escuchar a Powell, que es el presidente de la Reserva Federal Americana, y lo escuchas, y el pata te dice, la economía gringa está fuerte, la inflación está controlada, ¿no? Las tarifas no le han hecho aparentemente nada a esta vaina, la guerra tampoco. Entonces, si tratamos de ser un poquito fríos y mirar esa data, un poquito de lo que está pasando, eso explica un poquito por qué también, pese a la guerra y todo el ruido, ¿no? La bolsa ha subido muy fuerte en la última semana. Esa cobrita chorada estuvo guiñada como en casi 9% en un momento abajo, que es la que invierte solo en acciones, ¿cierto? Y hasta creo que anda como 4 o 3 abajo, ¿no? Se ha recuperado notablemente y hay gente que se rasca la cabeza y dice, no entiendo. Trump dice que va a desaparecer Irán, ¿no? Y de pronto la bolsa sube un montón. Hay atrás gente que está metida 24/7, institucionales, AFP, fondos mutuos, profesionales que están metidos en esta vaina, que se meten un poquito más allá de ese titular y de esa vaina, ven la historia y dicen ninguno de estos conflictos que han habido durante años le ha pegado a la economía nunca. Este tampoco le va a pegar. Y la data que estoy viendo está buena. Se ha caído 9% compra. Y entran y la bolsa sube. Eso le pasa a la cobrita, ¿no? Recontra chorada, ¿no? Que se mueve, ¿no? Al panda que está al otro lado, que solo invierte en bonos, en los mejores bonos del mundo, nunca le pasó nada, ¿no? La gente que está en el panda, generalmente gente que tiene ya mucho más dinero y lo único que quieren es su renta y justamente no quieren prender el televisor y no saber nada de lo que está pasando, están tranquilos. Generalmente gente mayor vive de su renta y no pasó nada. Y el buito que está al medio se movió pues un poquito, pero mucho menos que la co. Entonces, al final, digamos, todo este tema de coyuntura te lleva a pensar y decir, este es un excelente examen, y por eso hablo de la cobra, del pan y del búho, para saber qué tipo de riesgo yo estoy dispuesto a asumir, ¿no? Y si sé que se me cae 9 y después sube 5 y que después hace esto y qué sé yo, y no me molesta, soy una cobra, ¿no? Pero si sé que esta guerra me tiene loco, aparte de las elecciones y todas las cosas que tiene que uno vivir en su vida, de su chamba, familia y demás, prefiero mi panda, ¿no? Y esta guerra es o una mezclita, ¿no? Que es el Hugo, ¿no? Esta guerra me hace ver un poquito dónde estoy, quién soy, en materia de cuánto riesgo que es movimiento estoy dispuesto a asumir. Ese sería mi último comentario con respecto a la coyuntura y cómo afecta, digamos, al inversionista, ¿no? Ujú. Que generalmente, emocionalmente, sufre, ¿no? Todos sufrimos, ¿ah? Yo vengo acá a las 6 de la mañana y ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado ahora? ¿No? Belmo, no, olvídate de Belmo, ¿cómo está la cobra? Pero
bien perfilado, digamos, en el fondo adecuado, deberías poder soportar lo que tengas que soportar. En el Panda no tienes que soportar nada, en el Búho un poquito y en la Cobra mucho más, pero bien perfilado, sabiendo qué tipo de personaje eres tú, puedes pasar estos embates de manera estoica, digamos, ¿no? Y poder no vender en un momento malo y hacer tu rentabilidad, tu riqueza en el tiempo. Pero sí, para concluir yo te diría que esta guerra se acaba pronto y que en la medida que hayan más señales de eso, en el sentido de que los gringos salgan mejor parados de lo que estaban que cuando entraron, que a mi juicio ya están en esa situación, la bolsa va a regresar corriendo donde estaba, porque lo que veo atrás de la guerra es que la economía americana está súper bien. Así la vemos en fin. Una buena que nos hicieron ayer en el video, en los videos que subimos, por ejemplo, que tiene que ver con lo que comentaba Nacho. Estados Unidos en el último tiempo se puede haber metido en algunos temas que en principio podríamos leer en las noticias, oye, ¿en qué se está metiendo Estados Unidos? ¿En qué conflicto geopolítico? He leído sobre sus problemas de deuda, déficit. De hecho, lo hablamos el año pasado, lo deben haber visto. Y uno se pregunta, ¿hasta qué momento va a durar esta hegemonía? Pero creo, Nacho, como decías, que el hecho de que Estados Unidos después de este conflicto esté en una situación mejor que antes, es un buen reflejo de que esta potencia no hay señales de que vaya a terminar. O sea, por cómo están económicamente y por lo que siguen haciendo en términos de mejorar sus situaciones, ¿por qué tendríamos que pensar que este imperio, digamos, se va a acabar? Es imposible predecir el fin de un imperio, ¿o no? Claro, y los márgenes de error, o sea, cuando tú tienes que predecir, hay un libro monstruo, pues, de Ray Dalio, ¿no? Que te habla de la caída de los imperios, ¿no? Y te dicen promedio, duran cada 300, 400 años. Nicolás se vacila porque ya se lo leyó. Este es el que más lee ahora. No, es que en el comentario que habla Pablo nos habla justamente de que Dalio ha dicho que está Estados Unidos en En la la etapa fase, 6. sí, sí, sí. Entonces, Ray Dalio, para quien no saben, es un pata que maneja plata, es recontra conocido, maneja billones en Estados Unidos, sale bastante en la tele, qué sé yo. Nosotros nos hemos comprado todos sus libros. Él dice, ya le toca a Estados Unidos en cualquier momento caer, ¿no? Pero claro, los márgenes de error, digamos, hablando, estadísticamente hablando, 400 millones, 400 años, digamos, es un promedio. Pero ¿qué pasa si dura pues, 470? Pero, este, chuntarla, pucha, es como chuntarla a un tsunami en el Callao. Está bien difícil, ¿no? Entonces, estadísticamente hablando, históricamente hablando, chuntarla a una caída de un imperio es un trabajo, digamos, que en materia de inversiones uno no debe hacer. Como alguien en algún momento, y tal vez ese no es el mejor ejemplo ahorita, me decía, ¿qué pasa si hay una cuarta guerra mundial? Yo me había olvidado de la tercera. No sé si había una tercera. Le digo, mano, tú no puedes invertir plata pensando en que va a haber algo, en una posibilidad, porque para posibilidades puede caer también un cometa a la Tierra y fuimos, o sea, tú tienes que ver probabilidades, ¿no? Entonces, y ahí te vas al mundo un poquito de la historia y de la estadística de las probabilidades. Chuntarla a la caída de un imperio tiene un margen de error de 50 años, de 70 años, de 80 años. Entonces de repente vas a esperar, bueno, yo no llego, ¿no? Pero los más chibolos tendrán que esperar hasta estar viejitos para ver si la chuntaron o no. En todo caso sería un golpe de suerte. A mi juicio, es un dato que no debe entrar en el cálculo de alguien cuando hace una inversión, ¿no? Si te vas además a ver eh, la data, digamos, de cuáles son los imperios, ¿no? ¿Por qué se han caído? Digamos, hay algunas similitudes, digamos, pero en todo caso, para hacer el cuento corto, digamos, Estados Unidos no está, a mi juicio, digamos, ni cerca de una posibilidad así, ¿no? Eh, la información que me hace pensar de esa manera hoy es, la estamos viendo en la guerra. Estos patas, para identificar a su piloto, ¿no? A este segundo piloto que cayó en los cerros y estuvo 36 horas escondido, ¿no? Primero solo, después un poquito ayudado y después metido en una grieta y demás, ¿no? Lanzaron una tecnología nueva que permitía a no sé cuántos kilómetros, eran 40 kilómetros, Sí, sí. eran 40 kilómetros, le detectaban sus pulsaciones. Yo tengo un WUP que me las calcula mal, puesto en mi muñeca, o sea, ¿no? Haces así y te la calculas mal, ¿no? Hay unos aparatos acá, el Apple Watch te la calcula mal, tienen una tecnología
que a no sé cuántos kilómetros le podían detectar los latidos del corazón, ¿no? Entonces, y como esas, en esta guerra es impresionante el poderío bélico de estos patas, ¿no? La tecnología. Es clarísimo que son líderes en tecnología militar en el mundo, lejos, por aire, por tierra, por donde los mires, ¿no? Han ido más de 155 aviones, han ido más de no sé cuántos millones de dólares, que se han perdido además como 200 palos, para rescatar a una persona. O sea, ¿qué tecnología tienes que tener, ¿no? Y qué inteligencia tienes que tener, y qué preparación tienes que tener para apretar el botón y decir, manden a 200 naves, a no sé cuántas personas, debe haber sido 500 personas, a salvar a una, sabiendo que lo más probable es que te ligue. Solo los gringos, solo los gringos. Acá en la playa, en Asia, en verano, estás ahogando y tengo que entrar yo porque el salvavidas se está comiendo un helado al costado. O sea, es impresionante el poderío bélico que tienen. Si te vas, y es una manera de graficar y o de ver el liderazgo que tiene a nivel mundial. Y les cuesta de su economía nada, ¿no? Ya, esto va a costar $1 billón al día. $1 billón al día para los gringos es nada. Entonces lo pueden hacer y se pueden quedar ahí el tiempo que quieran, ¿no? Cuando te vas a ver su economía, ¿no? Y ves las primeras empresas gringas y ves que las primeras 15 o 20 empresas más grandes del mundo, todas son gringas. Todas son gringas. Entonces, dices, oye, esa es la economía en donde un chivo sale de la universidad, tiene una idea, pues se llama Mark Zuckerberg y en 15 años es la primera empresa del mundo. Y así Nvidia hace 3 años no la conocía nadie, ahora es la primera empresa del mundo. Y así Microsoft y así Amazon y así Google. Es impresionante la manera de generar empresas nuevas, bienes y servicios nuevos que cambian la manera de la vida de las personas a nivel mundial. Entonces son los líderes en la economía lejos. Tú te vas a Europa y te sientas en un café en Madrid y te sientes hasta mal vestido. Entonces todos elegantísimos, así a las 10:30 de la mañana, una chela de este tamaño. Lindo, ¿no? Pues no han inventado nada. Son feos, ¿no? Es otro estilo de vida. Yo no lo voy a juzgar, ese monstruo. La pasan lindo. Pero los gringos son los que están inventando. Y ellos están regulando, tal vez, ¿no? No inventando. Entonces, el poderío económico gringo es indiscutible, ¿no? Tienen el 30 o el 40% del PBI mundial y no hay nadie que se les esté acercando, ¿no? Tú dices los chinos, pero los chinos se atracaron, pues. Se atracan, porque al final la economía es capitalista, ¿no? Pero con autoritarismo, hasta con tiranía, que se termina atracando. Japón en su momento también empezó a volar y se termina atracando. Todas las mafias, ¿no? Y se terminan atracando. Entonces hay un atraque en la China que no hay en Estados Unidos. Entonces al final, económicamente son poderosísimos. Y si se vas a la parte política, institucional, digamos, constitucional, el Partido Demócrata, el Partido Republicano. La Constitución, la misma, nunca la han cambiado, ¿no? Entonces, uno puede ser más progre y el otro más liberal y el otro más así y más asá, pero eso no impide que un chivolo salga de la universidad, de la mejor universidad del mundo, ponga una idea en la mesa, hace su compañía y multiplica su idea por 50 estados y en 4 años es un monstruo, ¿no? Acá yo siempre cuento la historia que pedí una licencia para hacer un nido con mi esposa, que es profesora, psicopedagoga y psicóloga, y se demoraron 10 años en darnos la licencia porque no queríamos pagar una coima. Después entró el nuevo alcalde y nos pidió una coima, no se la dimos y nos quitó la licencia. Pues vendimos el terreno, recuperamos todo lo perdido. Pero nunca pudimos hacer un nido, ¿no? Entonces, allá tú haces una empresa y la puedes replicar en los 50 estados y ni siquiera tienes que ir a visitar a tu empresa nueva. Te la abres por internet. Contratas a la gente por el internet y te la arman, ¿no? Y se quejan los gringos porque dicen que ahora es muy lento armar un colegio en otro estado porque se demora 3 semanas, ¿no? Entonces, estás hablando de la economía más poderosa del mundo lejos. Están liderando todo el tema
de inteligencia artificial, que es el factor de productividad, a mi juicio, el más grande que la humanidad ha visto y que recién empieza, ¿no? Que no es cosa menor. Nvidia es la primera empresa del mundo y es gringa. ¿De qué es? De inteligencia artificial. La inteligencia artificial, a diferencia del avión, de la rueda, del carro, después del caballo y qué sé yo, y de todas las revoluciones industriales que han habido, es la más potente que ha habido en toda la historia y es la más rápida. Todo el mundo tiene un teléfono en la mano y todo el mundo hoy le puede preguntar a ChatGPT cómo hacer más rápido todo. Es el factor de productividad más grande que ha tenido el ser humano en su vida. Ever, ¿no? Y probablemente estamos viendo el 1% de eso y el 99% no tenemos idea, ¿no? Porque así como cuando se inventó la luz y jalaste la jornada laboral, la fábrica hasta las 8 de la noche, ¿no? Nadie se imaginó que lo que después venía era el microondas, el aire acondicionado, la licuadora. El 99% del tema eléctrico no tenía nada que ver con la luz. Y eso vino después y salió a raíz de. El 99% de la inteligencia artificial viene. Estamos viendo el 1% y recién empieza. Y todos tenemos acceso. Porque para que llegue la luz a Sudamérica, créanme que se demoró. El carro se demoró un montón. Esto ya está, acá, en el choche que viene en su micro a la chamba, ¿no? Ese factor de productividad, ¿dónde está? En Estados Unidos. Entonces, con el respeto que le tengo a Ray Dalio y, y la admiración del caso, ¿no? El margen de error de una caída de un imperio romano como el gringo es demasiado grande, lo saco de la muestra, y cuando veo la información al frente, digo, están más fuertes que nunca, ¿no? Ahí está la economía, fuerte, ahí está. ¿Cuál es el factor de productividad de la economía? La inteligencia artificial. ¿Dónde está? Está ahí. ¿Dónde están las principales empresas? Ahí. No, no veo una caída del dólar y de la economía americana de ese imperio para nada. Yo creo que sería irresponsable de mi parte no estar ahí. Y créanme que si mañana eso se cae por algún motivo, el resto va a estar bastante peor. No veo a un Julio Velarde del BCR, no veo al cajero de Cementos Lima, ni al de Estados Unidos, ni a nadie poniendo sus reservas o su caja, ni a ninguna persona, ni a ningún millonario, ni a ningún ahorro pensando que es mejor invertir en yuanes. Todos en dólares. A lo más, en el Perú, que vivimos con la moneda mezclada, la gente timbea un poco el sol, el dólar, porque además tiene ingresos en soles, la deuda en dólares, qué sé yo, pero no veo a nadie al final del día, ni institucional, ni no institucional, ni profesional, ni no profesional, pensando que la moneda donde guardas tu plata no sea el dólar. Y eso tiene que ver con ese sentimiento, o porque lo entiendes, o porque lo sientes, de que ese es el país que está liderando el mundo y probablemente lo va a seguir liderando 100 años más. No veo cómo no, hoy por hoy, no sea así. Por eso invertimos ahí. Y siguiendo esa línea, Nacho, porque un montón de gente, claro, nos comenta que tiene las mismas sensaciones de que hay un escenario bien positivo al frente, pero nos preguntan si es que es suficiente como para que sea buen momento de agarrar la plata e invertir ahorita. O sea, ¿qué le podríamos decir a esa persona que ve eso y siente que es momento? ¿Y cómo es que entra de repente a jugar el factor emocional en todo esto y el perfil de cada uno? Sí, es que no hay timing. Todas las personas en el mundo, y la estadística es bien clara, la historia es bien clara en materia de inversiones, que han tratado de entrar en el mejor momento o de salirse en el momento más alto para que después se caiga y entrar en mejor, ninguno de ellos le ha podido ganar ni a la Turrita, ni al Panda, ni al Búho. No se le puede ganar, ¿no? Porque al final no es un tema mecánico, como siempre lo explicamos en Flip, ¿no? Hay un montón de acciones, ¿no? Hay un montón de inversiones que le ganan a la cobrita. La cobra lo que tiene es el S&P 500, que son las primeras 500 acciones gringas, ¿no? Si tú agarras y vas al mercado de inversiones y miras, man, ya esta le ganó, esta le ganó, esta le ganó, esta rindió más, esta rindió más. Hay un montón de acciones que rinden más. Hay un montón de fondos mutuos que rinden más. Fondos de pensiones que rinden más. Una vez. El año siguiente rinden menos y al año siguiente desaparece. Entonces, el que está tratando de chapar, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no le pueden ganar? Porque al final no es un juego mecánico. O sea, si tú agarras Apple, agarras Amazon, agarras Facebook, agarras Microsoft, Google, Nvidia, todas esas monstruosas que están ahí, enormes, que valen trillones de dólares, las agarras, todas vienen de centavos.
en los últimos 15 años, 20 años, y unas menos, ¿cierto? Tú dices, pucha, si me hubiera comprado una de esas, estaría forrado. Porque ahí está. El S&P, la Cora rindió 10 en promedio y esta 70 al año, 80 al año, 90 al año, 100 al año. ¿Cómo no me subía a esa, no? Ya voy a buscar una así, pues. Mañas. No funciona así, porque no es un tema mecánico, es un tema emocional. Todas esas empresas que te he mencionado, una vez al año, en todo ese ride, hasta llegar al trillón de dólares y qué sé yo, una vez al año, por lo menos, se caen 30, 40 o 50% de precio. Los seres humanos no aguantamos una caída así, con la plata que tanto nos ha costado hacer. Todos venden. Y si te pasa al revés, y está la estadística, el 99 punto, ven. Y si te pasa al revés, que le ganas a la le ganas al S&P 500, y ¿qué es lo que pasa en ese juego? La emocionalidad te gana. Encuentras un montón de razones por las cuales le has ganado. Es que yo aposté por esto, por esto, por esto. Y esas razones, que las tienes en tu cabeza, las puedes hasta escribir, ¿no? Las vas a utilizar para la siguiente transacción que vas a hacer. Ahora voy a vender esta y voy a comprar la otra. Para hacer lo mismo, porque yo soy un capo, y ya descubrí la fórmula para ganarle a la cobre. Y ahí te vas a dar cuenta que todas esas razones por las cuales hiciste esa plata no son las razones por las cuales hiciste esa plata. Hay millones de variables en el mercado que se van interrelacionando además de manera diferente. Y esas millones de variables en el mercado, por más que las metas en una Excel, en una hoja, y las interrelaciones perfectamente al día de hoy, mañana sale una nueva información que suma a ese modelo y te cambia las relaciones de todo y hace que todo se mueva diferente. Cuando arrancó el año, todo el mundo decía que este año iba a ser espectacular en acciones. La economía gringa espectacular. Todos los bancos, todos los analistas, todos los fondos mutuos, las compañías de seguro. El año espectacular. Acciones. Las tasas se van para abajo, las acciones se van para arriba, los bonos, espectacular. Guerra. Nadie sabía. Y después la guerra, no, esto dura una semana, o un mes y medio. ¿No? Y mañana sale otra cosa. Ahora se habla de la deuda privada. Hay un cuco que está apareciendo por ahí. La deuda privada. Nadie entiende ni qué es. Parece que hay una crisis en la deuda privada. Entonces entra información. La información que mueve las inversiones en el corto plazo es la información que viene mañana, no es la información de atrás. Si fuese cuestión de agarrar la información de atrás y meterla en un modelo matemático, todos podríamos predecir qué va a pasar. Pero es la información de adelante la que mueve todo, en el corto plazo. Lo único que sabemos es que esa información que va entrando en el corto plazo, los que mejores la han resuelto, históricamente hablando, en los últimos 300 años, son los gringos. Terminan resolviendo lo que tienen que resolver para que su economía camine. ¿Qué hacemos nosotros? Nos colgamos de eso. Con el búho, con el panda y con la cobre. Cualquier otra cosa, y eso no está escrito en los libros, la emocionalidad te gana. Si sube mucho te la crees, en la siguiente la pierdes. Si se cae mucho te deprimes, vendes. Así funciona, estadísticamente comprobado, que tu plata solamente la vas a hacer si estás bien perfilado y te quedas en donde tienes que estar y no te mueves, no te sales. La gente que se sale arriba o que sale abajo buscando un timing, nunca le gana a la cobre, nunca le gana al panda, nunca le gana. Lamentablemente así funciona, pues, y ese rendimiento de la cobra, que es el máximo, es 10% al año en promedio. El consejo para alguien que quiera hacer más plata es que tiene que invertir más, tiene que ahorrar más plata. Pero tratar de sacarle la vuelta a esa ecuación, lo que te va a hacer es perder más plata. Porque además, Nacho, hay una perspectiva que tú siempre das, que es que bien valioso para nosotros. Si de una inversión mensual o de una inversión de largo plazo de 10 años, tratar de sacarle la vuelta a 1 o 2% del día es inmaterial para tu inversión de 10 años. En cambio, el riesgo de que la emocionalidad te gane es mucho más por perder que por ganar, ¿no? Totalmente. Ahorita, por ejemplo, hay un montón de gente que dice, pucha, qué buena oportunidad, se ha caído, voy a comprar y le voy a sacar unos puntitos, ¿no? Porque el S&P está 4% abajo en el año, la cobrita la voy a meter porque está barata la cobrita. En un periodo de 3 4 5 años, que es un periodo razonable de inversión en una cobrita que invierte en acciones en Estados Unidos, es totalmente inmaterial. No tiene ningún valor económico. Es ridículo. Igual es si agarras el mercado en un momento alto. Oye, está en récord. ¿Sabes qué? Pucha, voy a invertir en récord y fácil se va a caer después. Se cae, después regreso. A la larga es inmaterial la diferencia. Entonces no hay timings. Si ahorita estás preocupado por la guerra y no quieres invertir, no inviertas, no pasa nada. Cuando todo toque récord, métete ahí. A la larga es inmaterial. No le vas a sacar la vuelta al mercado nunca. La tentación siempre está ahí. Y nos pasa a todos. ¿Ah? La semana pasada yo decía, se cayó todo.
Ya sé que no funciona. Ya sé que el timing no funciona, pero mira esa acción, está barata, la otra también, ¿no? Estoico, estoico, ahí te quedas en tu perfil. Yo soy una cobra y no me muevo de la cobra. Bien agarrado. Viene agarrado la cobra, y se acabó, ¿no? O sea, el negocio al final es de largo plazo, bien perfilado, ¿no? Los tres fondos. Y si te quedas corto, meterle más en el tiempo. De hecho, tenemos un débito automático que te ayuda con ese cálculo. No Sí. existen los timings. ¿Qué más? Perfecto. Hay varias preguntas. Nos han hecho preguntas por el chat. Les agradecemos por todo porque han ido haciendo hasta de la aplicación y ahí el equipo de Flip ha ido respondiendo. Hoy día iba a hablar menos, supuestamente. Pero ¿qué tal estuvo el Zoom hasta antes de que llegue Nacho? Bueno, no. Cuidado te queman, cuidado te queman. Sí, sí. No, ahí sí hemos visto la gente Cuidado te vacilada. queman. Y de hecho, Nacho, que hay un tema ahí bien chévere que creo que vale la pena conversarlo porque tú has estado en digamos, en el sistema financiero más de 30 años y por ahí Víctor Hugo nos pregunta algo chévere sobre Revolut, que ahorita viene Ya. al Perú, ¿no? Uy, Y nos dice, oye, viene Revolut y entiendo que viene con una aplicación no solo para guardar plata, digamos, y transaccionar, sino también hasta para invertir. sí. ¿Cómo ve Flip eso, digamos, para nosotros en el futuro? ¿Competencia, bueno, malo? ¿Cómo lo vemos? Bueno, a mí me parece buenísimo, ¿no? Que entre competencia. Está Nubank también, que son, para que los que no saben, son estos bancos digitales. No tienen agencia, no tienen nada, todo lo haces por el teléfono y es una maravilla. No solamente tiene mejores condiciones, pues es más rápido, es súper amigable, ¿no? Y de hecho, estas plataformas también te permiten comprar acciones, comprar fondos, comprar de todo, ¿no? Bueno, Revolut va a poder ofrecer Flip también, ¿no? Eventualmente, ¿no? Podemos hacer una alianza con ellos. Al final, nuestro negocio, acuérdate que la cobra atrás tiene el S&P 500 y el Google, el Panda tienen sus S&P 500 que cualquiera podría comprar. No tienes que hacerlo por Flip, ¿cierto? Pero, digamos, la experiencia, digamos, en materia de costos, la experiencia en materia de el servicio, la experiencia en materia de eh, informar a tiempo de las coyunturas, de tratar de educar en materia de inversiones y demás, es lo que hace que mucha gente prefiera venir con Flip, Ujú. ¿no? Flip, hay un banco de crédito, ¿no? Hay un BBV, hay un Scotiabank, pero acá entran 5 millones de dólares al mes, porque la gente ve un valor, digamos, en esa transacción de abrir una cuenta que es muy fácil, ¿no? En entender de manera simple cómo funcionan estos productos, sin duda en la tesis de estar en Estados Unidos y demás, en la liquidez, en el servicio, ¿no? Hasta el tema más gamificado, como le llamamos, ¿no? A la gente le encanta la cobra chorada, se ha hecho famosa. Pero digamos, sí, bienvenida a la competencia, ojalá el mercado se abra, que hayan más jugadores, todos los que puedan haber, a mi juicio, hace que uno siempre esté más despierto para poder ofrecer siempre algo diferente que al cliente le guste, ¿no? Ujú. Bienvenida a la competencia, porque dice que entre el 28 de julio y el 29 Revolut entra. Claro. Ojalá entre el 29 Revolut, Nubank y entre JP Morgan y entren todos para abrir la cancha, ¿no? Nos gusta la competencia, nos mantiene despiertos. Claro. Que me acuerdo que es algo que hemos conversado acá varias veces, o sea, haciendo un ejemplo así con algo de, no sé, de deporte. Federer siempre dice que Nadal ha sido lo mejor que le ha podido pasar porque le termina sacando lo mejor que tiene adentro para competir, ir mejorando cada semana. De todas En ese maneras, sentido, la competencia es de repente lo mejor que le puede pasar a alguien. de todas maneras. Y Djokovic fue lo peor que le pasó a los dos. Se jalan unos a otros, ¿no? Claro. Y se rompen los límites, ¿no? Justamente esos tres locos rompieron los límites de pinzapras y demás, Claro. porque se generó una competencia súper sana por quién comía mejor, quién dormía mejor, el yoga, la meditación, la respiración, la movilidad, todo lo que te puedas imaginar. O sea, el tenis evolucionó, pero no solamente por ese lado, sino que al final Federer pudo entender muy bien
cómo meterse al bolsillo, porque además su personalidad lo ayudaba a su cliente. Entendió, a diferencia de Sampras, porque Sampras se lo dice, él entendió que su cliente era el fan que estaba sentado mirando. Entonces, el autógrafo, la conferencia de prensa, ¿no? Horas dedicadas a su fan. Sampras se volteaba y se iba. Él hablaba con Nike y no entendía que entonces estos patas realmente trascendieron el deporte una derivada más allá en materia de cuán bien entrenados estaban, en materia de entender por dónde venían los tiros del negocio como tal, ¿no? Hoy día estos locos, una final de Roland Garros, se meten 4 millones de dólares y anda esa entrada, pues lo que te vale. Entonces sí, sin duda la competencia trae mejor servicio, trae mejor producto, trae mejores precios, trae mejores experiencias y demás. Y yo creo que a este mercado le hace muchísima falta. Hemos mejorado un estado de cuentas en Flip, que lo ha hecho Stephanie, que está espectacular, que me acuerdo yo haber desarrollado Credifondo hace 25 años. El mismo estado de cuenta. Ya era como un trauma para mí cuando lo veía. Que viva la competencia. Eso es Víctor Hugo. Creo que hay otra pregunta buena, ¿no, Nico? Sí, justo ahí, en la misma línea, hablando de tecnología, nos pregunta Eduardo sobre la tecnología blockchain, las criptomonedas y qué opinamos de eso, cómo vemos eso hacia adelante, si es el futuro del dinero, ¿qué opinamos? Yo tengo, a ver, yo tengo un amigo muy cercano que estuvo muy fuerte metido en Bitcoin hace muchos años y la cosa se le cayó como 80% y la estuvo pasando muy mal. Me pidió que me meta a verlo y yo era muy reacio al tema. Te hablo hace unos 5 o 6 años, calculo. Y me metí a verlo y lo entendí. De hecho, tenemos un montón de videos de Bitcoin que hemos hecho para Sí. tratar de explicarlo de una manera así. Y funciona, ¿no? Esa tecnología blockchain que tú mencionas es una tecnología que está validada institucionalmente a nivel mundial. O sea, desde los reguladores, los bancos, los negocios y demás, te dice el blockchain funciona, que es esta tecnología sobre la cual corre esta moneda digital. Es una tecnología que permite tener una moneda que a diferencia del papel o a diferencia de tener un lingote de oro, lo tienes en tu computadora, con un código, y si funciona. Es el futuro, sin duda. El futuro es digital, ¿no? Eh, y es una de esas cosas que son muy difíciles de entender, ¿no? Porque ya desde blockchain y el Ledger, no sé cuánto, y las stable coins y toda la locura del mundo cripto, digamos, que es recontra complejo de entender. Solamente entender cómo puede haber una moneda en una computadora ya es difícil de entenderlo. El mismo blockchain es difícil de entenderlo, pero es una de esas cosas que eventualmente todo el mundo va a necesitar o todo el mundo va a querer. Entonces es cuestión de tiempo para que se valorice a su máximo potencial. Es algo que todo el mundo quiere, es algo que todo el mundo va a necesitar y que nadie entiende. Entonces el potencial de crecimiento y de suba en el precio es enorme. Al final es algo así como que, y yo lo trataba de explicar en un video un día, ¿no? Es algo así como si tú ves a los chibolos hoy día jugando todo, que con su PlayStation y sus vainas juegan con chicos y con amigos de todas partes del mundo, ¿no? Ahí está su amigo de México, el amigo de acá, el amigo de allá, están todos conectados. El blockchain funciona un poco así. Imagínate que estas computadoras están todas conectadas y todos entramos a un juego en donde tenemos que, en vez de buscar una princesa como los juegos que yo jugaba con Marisabel cuando era chibol, ya no hay que buscas a las princesas. Sí, sí, sí. Sí hay. Tienes que resolver, ganarte esta moneda. Para poder ganártela tienes que resolver un montón de fórmulas matemáticas recontra complicadas que están encriptadas. De ahí viene la palabra cripto. Entonces te juntas con tus patas así con los más chancones del colegio y empiezas a resolver estas fórmulas y vas avanzando, y vas avanzando, y vas avanzando. Imagínate que hay millones de personas en el mundo o miles de personas en el mundo tratando de resolver lo mismo para poder ganarse esta monedita. El que llega primero, pum, se la gana. Se la lleva a su casa. Todas las máquinas del mundo que están jugando ven que yo he ganado y que le he agarrado y todos validan que es mía. Y se genera un bloque que dice, esa moneda es Nacho. Y todos validan. Entonces,
Así como tú haces una transacción un día por el banco de crédito, y pasas tu plata del banco de crédito al banco Continental y el banco de crédito te dice ya pasé la plata y el banco Continental te dice ya llegó, ¿no? Esos dos personajes te validan que tu plata pasó de acá a acá, ¿cierto? Acá te lo valida el mundo entero. No necesitas un intermediario en el sistema financiero para que te lo valide. Por eso blockchain es público, no es privado, no tiene intermediarios, somos todos. Y así cada vez las fórmulas son más difíciles y la gente se afana, ¿no? Para llegar a esa monedita, ¿no? Le llaman minar, ¿no? Es como cuando minas para sacar el oro, vas minando para encontrar tu monedita. Y hay un número limitado de monedas, así como hay un número limitado de oro en el mundo. Este juego se ha armado con un número limitado de moneditas digitales. No hay más. Entonces no hay ningún gobierno que pueda hacer más bitcoins, ¿no? Así como tú agarras todo el oro del mundo y creo que no llenas ni 6 estadios de fútbol, en bitcoin hay una cantidad limitada. Entonces nadie le puede meter la mano, nadie puede emitir bitcoins, nadie puede poner más bitcoins que haga que después eso pierda valor. ¿Se acuerdan hace años en el Perú? Emitía el BCR monedas y monedas y monedas y tenías que cargarlas en carretillas y teníamos una inflación de 7 millones de por ciento al año. En Bitcoin no puedes hacer más. Entonces, es esa salida perfecta, moderna, digital, fuera del sistema financiero tradicional, que ni el gobierno, ni el sistema financiero, ni nadie le puede meter la mano, y por lo mismo tiene un valor que está cuidado en esta tecnología que se llama blockchain. Si te sirve de algo, si entendiste algo de esa explicación, al final, digamos, el que se puede meter y lo puede entender, se va a dar cuenta que la tecnología funciona, que cuida que esa moneda esté ahí, sea tuya y nadie te la pueda quitar y que haya un número limitado, lo hace valioso. Así como el oro es valioso porque hay un número limitado de oro en el mundo, no hay más, no se puede emitir más oro, ¿no? Y lo puedes guardar y no se malora, y lo puedes cortar y te lo puedes llevar de acá a allá y no sé qué, pero el oro, moverlo cuesta, guardarlo cuesta, tiene que haber un guachimán, tiene que haber una bóveda, tiene que haber esto, tienes que checar con K, y esta vaina no. No te la llevas en tu cabeza de acá a tu viaje a Australia. Más barato, está ahí, es tuyo, todo el mundo lo valida, funciona. En la medida que la gente vaya entendiéndolo, ¿no? Se va a dar cuenta que es algo que quiere tener como parte de sus inversiones, porque tiene valor en la medida que todos sepan lo que es y lo vayan comprando, ¿no? Y en ese sentido va a ir subiendo de precio, ¿no? El tema es que estamos en un momento todavía incipiente de la moneda, tiene 15 años, o no sé cuánto, y es recontra volátil. Claro. Entonces, esa vaina no se cae 40% como Apple se ha caído 40% cada vez, cada año en la medida que iba volando. Se cae 80, se cae 90, ¿cierto? Entonces no hay si no hay estómago para un Apple que se cae 40, ¿no? Menos hay uno para 90. Es la clásica. Cuando se cae, venden, se asustan. Y cuando sube mucho, venden ese, se compran otra y esta se cae. Que es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Si el juego mecánico no te funciona en una empresa como Microsoft, en Bitcoin te va a funcionar mucho menos. Por lo mismo, por lo cual no se entiende y es demasiado volátil, no la tenemos en ningún portafolio, o sea, ni la Cobrita, ni el Panda, ni el Bull. No tenemos Bitcoin en los portafolios. Pero y surgía esa duda justo de Paulina, como acabas de contar, Nacho, la de tus amigos, ¿no? Que a todos vemos lo de Bitcoin, te escuchamos hablar de la tecnología que funciona y decimos, oye, pero yo por mi cuenta un poquito, Nacho. Y eso justo nos Sí, yo preguntaba. tengo, yo tengo un poquito. Y tengo un Pero, poquitín, ¿no? Pero yo no te recomendaría meterte a leer del tema claro, y en la medida que lo vayas entendiendo, tal vez poner un poquito, ¿no? Yo sí creo en eso, pero no lo podemos hacer dentro de los fondos porque genera mucha volatilidad y la volatilidad te saca claro. de- es un juego mecánico, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Al final siempre está el ejemplo gráfico, digamos, divertido de la montaña rusa, ¿no? Que cuando te subes a la montaña rusa, pues, ¿no? Te juran por Dios que no te va a pasar nada, ¿no? De hecho, te subes y no te pasa nada. Pero si pudieras apretar un botón allá cuando estás arriba, antes de caer, pudieras apretar un botón y salirte, todos se saldrían. Y yo soy el primero que me saldría. En este mercado de inversiones
hay un botón. Cada vez que estás asustado te puede salir. Eso es. Entonces no es mecánico, es emocional. Bitcoin es el juego más emocional de todos, porque es el más difícil de entender y es el que más se mueve. La referencia de emocionalidad en el mundo de las inversiones es el S&P 500, las primeras 500 empresas gringas, que es donde está la cobra. Cualquier cosa que se mueva diferente a la cobra, la emocionalidad te gana y te saca. En marzo hemos tenido una caída de casi 9% en la cobra, tenemos 11.000 clientes, tengo 400 millones de dólares aquí. Y el cliente, ¿qué le pasa al cliente? Abre el periódico, guerra. Prende la televisión, guerra. ¿No? Mira su cobra, mira el S&P 500 en la televisión, dice 2% abajo. Mira su cobra, 2% abajo. Entonces no es culpa de Nacho. Eso es lo que está pasando y acá está. Pero si está, el mundo está 2% abajo, el S&P 500, la cobra está 2% abajo, y tú estás 4, ahí es donde te quieres ir. Si el S&P 500 está 2% abajo y tú estás 2% arriba en otra inversión que tienes, ahí es donde te la crees. Dice, yo soy más capo que la cobra, lo voy a ganar. Ahora lo voy a meter más a mi inversión, voy a hacer hasta que te caes. Por debajo la cobra. Y ahí te vas. La estadística es clarísima. Esa es la referencia mundial de inversiones, de máxima tolerancia emocional. Cualquier otra cosa, la gente vende. O para arriba o para abajo. Por eso nadie le gana. Warren Buffett, el mejor inversionista de todos los tiempos, le hizo una apuesta de $1 millón a todos los manejadores de dinero en Nueva York, a los más capos de todos, y le dijo, en 10 años voy a agarrar el S&P 500, ¿no? Y la inversión que tú quieras y te apuesto que te gana. Y le ganó todo. Es emocional, no es mecánico. Ujú. Creo que en esa línea, y recordando un poco los videos que hicimos el año pasado, hay un tema que varios tienen en la cabeza, y de hecho lo preguntó Diego hace un ratito, Nacho, que tiene que ver con el tipo de cambio. Porque se acercan las elecciones y algunos preguntan, oye, el tipo de cambio ha estado medio estable el último tiempo, no sé quién va a salir de presidente, pero no lo veo tampoco subir. Y pregunta Diego, ¿es verdad que el factor político en Perú ahora ya esté descontado? O sea, normalmente la época de elecciones es bien riesgosa, pero vemos el tipo de cambio así. ¿Qué deberíamos esperar en todo caso? Pregunta Diego. Claro, es que hay gente que te dice, oye, el factor político no le afecta que la economía en el Perú. Y hay gente que te dice, oye, no, sí le afecta, ¿no? Deberíamos estar creciendo al 8, no al 3 o al 4. Entonces, es verdad, ¿no? Yo creo que el factor político sí le afecta al Perú, porque efectivamente podría estar creciendo el doble. Hay que ver nada más lo que te demoras en ir de acá a San Isidro, ¿no? Entonces, infraestructura, salud, no les tengo que contar lo que vivimos todos los días y además en la situación privilegiada que está, que vive el cerro y más allá, créeme que ese sí que la pasa mal, ¿no? Porque se va a demorar horas en llegar a su centro de trabajo, porque los sueldos son bajos, porque si se enferma el centro de salud es malísimo, la atención es malísima, es un desastre, la educación es un desastre, ¿no? Entonces sí, llama la atención para muchos, oye, pero así todo el Perú crece al 3-4%, así todo es la moneda más estable del mundo. Y tú dices, qué cosa tan extraña. Entonces, si miramos un poquito más adentro y nos encontramos con los números de Perú, y solamente vemos los números de Perú, de la plata que le entra al Perú, los ingresos de Perú, y impuestos, ¿no? Lo que gasta, ¿no? El déficit fiscal que tiene, la cantidad de reservas, la deuda, y no te dicen que es el Perú y lo pones en un ranking mundial en términos relativos, es una de las economías macro, o sea, digamos, macroeconómicamente hablando, mirándola desde arriba, de cómo se maneja el país económicamente hablando, no hablo de las personas que acabamos de hablar, es top 5 en el mundo. O sea, ya quisiera Estados Unidos tener nuestros números, macroeconómicamente hablando. El déficit fiscal peruano, o sea, le ingresa plata, gasta plata y tiene un huequito, 2%. Los gringos 7% de déficit fiscal sobre sus ingresos, ¿no? Te vas a ver las reservas, 90.000 millones de dólares. Tenemos guardados en bonos del Tesoro americano, en oro, en vainas. El Perú tiene guardados
contra un Producto Bruto Interno de 300.000 millones de dólares. Es la relación lejos más bestia que un país tiene en el mundo, de plata guardada. Te vas a ver la deuda peruana, el Perú debe el 25-30% de su Producto Bruto Interno, tiene una deuda que equivale al 25-30%. Estados Unidos 100%, Europa 120%, Perú 30-35%. Con las reservas, agarras un pedazo de las reservas y pagas tu deuda. La deuda neta peruana, olvídate, nos sobra plata. Pues todos esos números son espectaculares. Sin embargo, te vas a ver el país, ¿no? Y no te tienes que ir de la principal ciudad para darte cuenta que no funciona a su máximo potencial. Entonces, los números permiten que los números de Perú, su tipo de cambio, ¿no? Cuando el Perú se pide plata prestada, ¿no? Funciona muy bien, ¿no? Lo que está pasando es que eso no llega, digamos, al centro de salud, al colegio, a la infraestructura, no llega, ¿no? Hay un problema estructural de, del Estado, digamos, hay un problema estructural de la clase política, de los partidos políticos, hay problemas estructurales, institucionales, de las entidades que te permiten abrir una empresa, poder judicial, policía, todo, ¿no? Que no te permite poder seguir desarrollándote y creciendo, como en algún momento se dio. Eh, en ese sentido, digamos, apostar por la moneda parecería fácil, ¿no? Oye, el Perú es un país súper estable macroeconómicamente hablando, esa moneda va a ser estable, le apuesto al sol, ¿no? El problema viene por el lado político, porque sale un personaje que está más tirado de la izquierda y la gente se asusta y el tipo de cambio se va para el cielo. Claro. No sin mencionar que si mañana hay un problema en el mundo, el tipo de cambio también se va para arriba. Entonces, si es difícil chuntarla en acciones, en una acción o en otra, o en un bono o en otro, mucho más difícil es chuntarla en una moneda. Porque la moneda no solamente es inherente a lo que le pueda pasar a esa empresa en el caso de una acción y demás, sino la moneda, que es algo que todos tenemos en el bolsillo, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Tendrías que estar en la cabeza del mundo entero para saber qué está pensando el mundo entero, para saber a dónde va a ir tu moneda. Entonces es cuestión de tiempo, pero le va bien al Perú, entonces el tipo de cambio se cae, ¿no? Pero hay una crisis en Estados Unidos, empieza a subir, y esa crisis no la previste, ¿no? O le está yendo bien al Perú, pero sale un presidente que se va para el otro lado. Entonces es cuestión de tiempo, igual que las acciones y la cobre y demás, para que la moneda te juegue en contra, para que esa apuesta que has hecho te juegue en contra, porque otra vez es la información que va a salir adelante, no solo de acá, sino del mundo entero, la que le va a pegar al tipo de cambio. Entonces, el consejo siempre es estar calzado. Si tienes una deuda, en la misma moneda que tus ingresos. Y olvidarte del tipo de cambio. No eres un experto en tipo de cambio, yo tampoco. Nadie lo es. Nadie le gana tipo de cambio a la cobre. Nadie. De manera consistente en el tiempo. Es dificilísimo. Mucho más difícil que ganar en una acción. Claro, si la bolsa ya es difícil, Es todo mucho más difícil. todo el planeta tiene monedas, Sí. va a ser peor. Y en el Perú es más difícil aún porque tienes la vaina del dólar y el sol. Todos, ingresos en soles, pero todos pensamos en dólares. Mm. Entonces es una derivada más a la moneda, porque hay gente especulando que se va a caer o que va a subir o que se va a caer o que va a subir. Entonces es muy complicado. A principio de año otra vez había un consenso a nivel mundial que el dólar se caía, ¿no? Subió. Entonces eso tarde o temprano, pum, te pega. Hice una mala inversión, ya no quiero estar en la moneda, me subo y después se cae. Entonces te hiciste los dos serruchos al revés. Pensé que iba a caerse y subió, me asusté y me salí y ahora se cae. Pac, pac. Doble pérdida. Diego también preguntaba si es que todo ese contexto, no sé, político que está pasando ahorita, al final podía tener algún efecto sobre Flip y si había algún riesgo que existía sobre la empresa ahorita. Claro, el miedo sobre una empresa, digamos, el miedo sobre una empresa como nosotros tenemos 17 años en el mercado. No tenemos 150 años, pues como el Banco de Crédito. Yo he estado en el Banco de Crédito 15 años. Entonces somos una empresa relativamente nueva. Ahora, ya no tan nueva, ya son 17 años.
manejamos 11.000 clientes, tenemos 40 familias en el Multifamily Office, 400 millones de dólares. Ya no somos tan nuevos, ya tenemos buen tiempo, ya no somos tan chicos, manejamos un montón de plata, un montón de clientes. Pero siempre hay ese miedo. Este tío con sus chibolos ahí. Veo un tío más grande ahí, pero no, empresa joven, gente joven, no me vayan a estafar, pues, ¿no? Hay un montón de estafa, hay un montón de vaina, ¿no? Entonces, yo creo que la tarea ahí es, antes de ponerle un dólar a esta empresa, es revisar, digamos, el carácter de la compañía. O sea, ¿quién es este tío? ¿Quiénes son estos chibolos? ¿Qué trayectoria tiene? Lima es chiquita, es bien chiquita, ¿no? Y, y si pasamos esa prueba, digamos, que estamos seguros que tenemos la mejor reputación, ahora tenemos una marca Flip, ¿no? O sea, el otro día salí acá el pata que limpiaba el carro, el tío de Flip me dijo, le digo, "Ey, no le digas a nadie". Me sentí famoso así por un ratito, ¿ah? Qué paja, dije. Este, digamos, vas a poder resolver, tendrías que hacer el homework de resolver ese carácter, ¿no? Y el otro miedo es que, oye, es gente súper chévere, gente correcta, súper reputación, ahora tienen marcas, son conocidos, tenemos de hecho 80.000 seguidores en Instagram, estamos en redes bastante presentes, sabemos que somos una referencia en el tema a nivel nacional y qué sé yo, y monstruo, tendrías que ver, oye, ya, bacán, pero sale un Pedro Castillo y se quiere llevar tu plata, y cierra Flip, y que es el otro miedo que tenemos todos los peruanos por experiencias pasadas, ¿no? Alan García hasta hizo la banca, no pudo al final. Entonces, bueno, si sale un candidato como ese, pues el 7 de junio, que creo es la segunda vuelta, si es que va a dar segunda vuelta, al día 7 te das tu plata, ¿no? En los fondos, los 400 millones de dólares se hacen líquidos en 5 segundos. Están invertidos en Estados Unidos, que es el mercado más profundo y más líquido del mundo, al costo más bajo. Pues Mario puede mandar la orden de vender 400 millones de dólares y se venden en 5 segundos en Estados Unidos. Para ese mercado es nada. Entonces, si sale alguna cosa así y eso te preocupa, si te preocupa el carácter, chequéalo. Si pasamos el examen de carácter, chequea la posibilidad de que salga un loco, te llevas tu plata al día siguiente. Esto es 100% líquido, sin ningún costo. Puedes entrar y salir sin ningún costo, ¿no? Y lo otro que te diría que, salvando el tema del carácter y salvando el tema de la liquidez y de la profundidad americana, igual siempre hay un miedo, ¿no? Bien chéveres todos, y si me estafa, todas las semanas hay un estafador nuevo, ¿no? Si me estafan, el carácter te ayuda a decir, bueno, estos patas no me van a estafar, gente correcta, ¿no? Este, con un presidente razonable, me quedo con ellos, pero si me estafan, ¿cómo es la vaina, no? La plata, y esto puede ayudarte también a tener tranquilidad sobre el tema, ¿no? La plata no entra a Flip, nosotros no tenemos un centavo en Flip, ¿no? Esta oficina bien chévere donde venimos todos nosotros, acá no entra un dólar de Flip. Nosotros somos una sociedad administradora de fondos. O sea, cuando tú manejas cuando manejas un montón de clientes, hay un regulador que te pide una licencia. Tú así nomás no puedes. Si tú quieres manejar plata a tu familia, a tus amigos, hasta 50 personas, haces tu empresa y se la manejas. Encima de 50 personas, necesitas una licencia y hay un regulador que te va a estar mirando todos los días. Eso es Flip, es una sociedad administradora de fondos, tiene una licencia, hay un patrimonio, hay una plata puesta ahí, oficinas, comités, directorios, eh, auditoría, regulación diaria. Los fondos que tenemos, la cobrita del pan y del búho, que cuelgan de esta administradora, son públicos. Significa que tienen la máxima chequeada del regulador. Todos los días nosotros le damos la información al regulador. Pero el otro componente público es que Flip no puede recibir plata, la recibe el banco. Tienes que escoger un banco cuando eres una empresa, una sociedad administradora de fondos como Flip, que tiene sus fonditos colgados y tus fondos son públicos, ¿no? Es un banco el que tú tienes que escoger para que reciba la plata. En nuestro caso es el Banco de Crédito. Escogimos al banco número uno del Perú, reciba la plata. ¿Qué significa eso? Significa que si mañana quieres hacer una inversión en la Cobra Chorada,
tienes tu plata en el banco de crédito y pasas tu plata de tu cuenta del banco de crédito a la cuenta de la cobra chorada en el banco de crédito, no en Flip, en el banco de crédito. Hay un departamento en el banco de crédito que se llama el departamento de custodia. Ellos reciben la plata y ese pata de custodia, ese equipo de custodia que está allá, que se llama custodia, agarra y la invierte en el S&P 500 en Nueva York y la guarda en Nueva York. Y nos avisa, y ahí hice la transacción. Nosotros le avisamos a la SMB, el banco le avisa a la Superintendencia de Mercado de Valores, el auditor chequea, cerramos el fondo, chao. Eso da mucha tranquilidad a mucha gente. Y lo otro te diría, porque la plata siempre está ahí, ¿no? Eh, nunca llega acá. Nosotros lo que hacemos es cobrar una comisión por manejar ese dinero. Ni por entrar ni por salir, una comisión. Y todo se maneja en el banco. Y lo otro que te puede dar tranquilidad también es el tema de en qué está invertido, ¿no? Si tú agarras la cobra y la abres y miras, está el S&P 500, abres el panel y te encuentras con lo mismo, hay mucha claridad de saber qué es lo que hay adentro, ¿no? Entonces, para que esa cobra explote, tendría que explotar el S&P 500, tendría que explotar Estados Unidos. Ray Dalio tendría razón y el mundo acabó. Entonces, la claridad sobre la inversión es bien potente. En la política de inversión les dice la cobra solo puede invertir en el S&P 500. Ahí está el S&P 500, la plata llega al banco y se invierte en Nueva York. Eh, por todo lo demás, hay gente que así todo se siente muy cómoda de estar en un banco o en otro lado y respetamos esa decisión 100%. Pero yo creo que el trabajo es ese, ¿no? Revisar un poco el carácter, entender este tema público, ¿no? Y políticamente hablando, si te sientes incómodo con un político o con la situación del país, sacas tu plata y yo te la doy el día siguiente. No pasa nada. E invitarlos, ¿no? A revisarlo antes de responderle el toque a Jesse, que justo en nuestra página web, en Flip Inversiones, puedes buscar Flip Inversiones en Google y te aparece, o también le está pasando por ahí justo Julia por el chat. Puedes revisar, ahí está la información de nosotros, del equipo, Sí. de la entrevista en Emprende Brothers, de este tipo de dudas frecuentes regulatorias que han respondido en videos Nicolás y Mario, que también acá está acompañándonos. Este, pueden revisar ahí todo eso. Creo que ahora sí, bueno, bienvenido Mario. Hola, hola a Este, todos, gracias. Que Jesse tiene Jesse tenía buen momento para escuchar la pregunta de Jesse. Te escuchamos. Mario. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí, ¿Qué tal? Estoy un poquito mal, pero muchas gracias por este espacio. De hecho, no quería irme con esta duda que tenía hace unos meses. Aposté por Flick, como le mencionaba, por la confianza que brindan, pero a raíz de esta experiencia, justo me tocó el tema de esta coyuntura actual de la guerra, ¿no? Entonces, como yo soy nueva en esto, sí me gustaría un poco entender el flujo, porque ya estaba a punto de retirar mis inversiones de Flick, pero a raíz de buscar información, por ahí encontré a Daniel que me ayudó a entender un poco más, digamos, pero sí me gustaría su apreciación de ustedes, ¿no? En este caso, si yo hubiera tenido la opción de retirar en plena coyuntura mi inversión, ¿qué hubiera pasado? Esa es la primera consulta. Y lo otro, si yo hubiera tenido la oportunidad de sacarlo y luego cuando ya la inestabilidad, digamos que se vuelve estable, ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera, digamos, sacado y luego invertido, ¿no? Esta segunda pregunta, ¿no? Y la tercera es, ¿cómo sería el flujo en este caso, por ejemplo? Bueno, gracias a la oportunidad de no retirarlo, buscando información fuentes, no lo retiré, ahí sigue mi inversión y me he dado cuenta de que primero estaba negativo y ahí es donde me asusté y luego ya ahorita está en positivo. Entonces dije, wow, esto es interesante, ¿no? Pero hay que saberlo manejar y entender, ¿no? Entonces dije, qué bueno que no lo haya retirado, pero ¿cómo sería ahorita el flujo? Si bien es cierto, me gustaría invertir ahorita, digamos un ejemplo, un monto, y ahorita como el tema de las inversiones está totalmente baja, ¿cómo uno cuando nosotros ingresamos en esta inestabilidad coyuntura, cómo es el retorno, cómo es el tema de la rentabilidad, los ingresos no residuales para nosotros? ¿Es viable ahorita? Y si bien es cierto, siempre indican, ¿no? Es importante invertir en estas coyunturas porque el retorno es más importante, es más fuerte. Entonces quisiera saber un ejemplo, ¿cómo sería, digamos, en $1,000 el retorno de aquí
a un largo plazo, un ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si me pueden ayudar con esas dudas y muchas gracias nuevamente por el espacio. La rentabilidad, y Daniel lo explicaba muy bien el otro día en un video que tuvo bastante acogida, generalmente se da en periodos muy cortitos del año, ¿ya? Por eso el estar bien perfilado en el fondo adecuado, de acuerdo a cuando se mueve, es bien importante, ¿no? Para poder soportar esa volatilidad, porque muchas veces se da, casi siempre se da en periodos muy cortos. Si tú sacas, no recuerdo cuál es la cifra de Daniel, pero de hecho la trabajamos juntos acá, pero creo que si sacas los 20 mejores días del año, digamos, de rentabilidad, te pierdes el 50% de la rentabilidad del año. Y si sacas 10 o 5 más. Entonces, eh, el salir, se cae, sales, después sube y regresas, te has perdido probablemente días de rentabilidad muy importante, porque se te pasan, ¿no? Y a la larga, ese juego no te va a permitir hacer la rentabilidad de largo plazo que tiene como objetivo el fondo y que tú quieres hacer. Entonces, es un mal negocio estar entrando y saliendo. El mejor negocio es perfilarte bien, ¿no? Saber que eres un búho o eres un panda, es una cobra. Saber que eres uno de esos tres muñecos y quedarte ahí. Ese es el mejor negocio para ti, ¿no? Entrar y salir es un mal negocio. Está demostradísimo, ¿no? Por ejemplo, si tú te hubieras salido la semana pasada 3 o 4, 5, 6, 7, 8% abajo, ¿no? Y quieres regresar ahora, ¿no? Saliste 7% abajo y después subió 5. Entonces, perdiste 7, ¿entendés? Y los 5 no los recuperaste, ¿no? Tú estás menos 7 abajo. Entonces, has perdido gran parte de la rentabilidad del año, ¿no? Si metes $1000 hoy día, no sé cuál es el cálculo en el tiempo, digamos, pero hay un débito automático que te permite Hacer una simulación. calcularlo, pero para periodos de 10 años, por lo menos, que es lo ideal para una cobra, achorada, no sé cuál es el compounding de 1000, pero por lo menos 2000 y pico dólares, duplicas tu plata en 7 años más o menos, y los siguientes tres, calcúlale un 30 y tantos por ciento, tendrías 2000, no sé, $300, algo así. 2400, 1600, $2600 más o menos en 10 años. Se duplica la cobrita, una inversión en la cobrita se duplica cada 7 años más o menos, rindiendo 10% anual en promedio. O sea, tendrías el doble de plata en 7 años en promedio. Además, como decías en una pregunta parecida hace rato, Nacho, en el corto plazo la bolsa al final se va a mover de manera impredecible. Entonces, Totalmente. las decisiones de inversión, más que hacerlas por momentos, Jesse, si ahorita es un momento y va a caer o va a subir, hay que hacerlas por tiempo, porque en el largo plazo sí sabemos que el S&P, la bolsa de Estados Unidos, sí termina subiendo. Es lo que ha hecho toda la vida. Claro, no sabes qué información va a salir mañana. No sabes. ¿No? Y eso es lo que va a mover la bolsa en el corto plazo. Lo que sabes es que los gringos lo van a resolver. Mm. Y eso hace que en el mediano y largo suba. Todo lo demás es especulación pura. No le das a ganar a la información de mañana que no tienes hoy. Nadie le puede ganar a eso, ¿no? Baja esto. Sí, es que nos dicen que no se escucha mucho. Nos hemos comprado un nuevo micro, a diferencia del mes pasado que nos sugirieron eso. Puede decir el Lo mismo apagaste. pata que la vez pasada dijo que no se escuchaba porque estaba asado porque se había caído la cobra. Y sí se escuchaba. ¿No se escucha? Bueno, No sé si mejoró, pero sí de se repente. escucha, dice Pilar, que es la jefa de todo. Ah, claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, Jessy, nos cuentas si con eso Ahora sí. se te quedó más clara la situación o si te queda otra duda puntual. No, muchas gracias, de hecho, por el espacio. No, de nada, y cualquier cosa ahí te escribimos para ayudarte a entender esa parte del flujo que, si es que tienes alguna duda en el futuro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Nos siguen yendo por el chat ahí con Julia y Nico y el equipo, Mateo y Johnny están ayudándolos, pero si alguien quiere animarse a hacer una pregunta con micrófono, adelante, si no, El chat creo que los no. leemos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. No vemos tu nombre por el Zoom, pero Está acá. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿qué tal, Josué? Medio toxo. Sí.
Yo me Josué, llamo Josué. Sí, cuéntanos. hola, ¿qué tal? Hola. Miren, yo comencé a invertir en Flip más o menos en noviembre del año pasado. He acumulado un monto más o menos considerable. Eh, claro, entré hace un par de días, después de haber entrado como después de un mes, y vi que estábamos en pérdida, ¿no? Entiendo que esto es variable igual. Pero mi pregunta puntual es, ¿después de cuánto tiempo la ganancia o pérdida pasa a ser o forma parte del capital que uno invierte? O sea, se aplica como que el interés compuesto. A ver, te comentamos, eso es todos los días. Todos los días tu ganancia va formando parte del capital. Por ejemplo, hoy día inviertes 100, imagínate que el mercado o el fondo sube 1%, al día siguiente tienes 101. Y ese es el saldo con el que empiezas ese nuevo día. Y así sucesivamente. Conforme se vaya dando el rendimiento del portafolio, todos los días tu dinero está acumulando. Y por eso es que hablamos del interés compuesto, ¿no? En los diferentes periodos se va acumulando, pero esa acumulación que hacemos nosotros es todos los días. Todos los días rinda positivo o negativo el mercado, nuestro saldo se va moviendo en función a ese rendimiento y todos los días estamos participando nuevamente con ese nuevo saldo de lo que rinde el mercado. Entiendo que, claro, mi inversión en el perfil que tengo se duplica después de 7 años. Eh, Esta, eh, aprox, ¿no? sí, Este, sí, sí. este monto que dicen que se duplica, ¿ya incluye el tema de todos los impuestos que pagaría? No, es digamos, es neto de los gastos, pero faltaría en su momento hacer el cálculo del impuesto. Sobre esa ganancia, cualquier cliente que haga una ganancia en Flip y hace un retiro, sobre ese retiro, la ganancia que le corresponda, se retiene 5% de impuestos, que es lo que corresponde pagar por ese tipo de inversión. Lo pagamos, lo retenemos nosotros lo pagamos a la SUNAT por cuenta del cliente y una vez al año les presentamos su reporte de certificado de retención para que quede claro que todo está ordenado en términos tributarios y ustedes no tienen que hacer nada. Pero sí, faltaría aplicar nada más el tema del impuesto. Entonces, Mario, si yo tengo $1000 hoy día, ¿no? Ujú. Y la ahorita rinde en promedio 10% anual, el séptimo año tengo $2600. El 10.º año. El décimo año, perdón, tengo $2600. ¿Cuánto es el impuesto? Sobre los 1.600 hay que retener de ganancia porque pusiste 1.000 y ahora tienes 2.600. Sobre esos 1.600 tú tienes que retener 5% que son $80. Entonces, cuando tú vas a recibir tú retiras todo, vas a recibir $2.520. Esos $80, que es el impuesto, se pagan a la SUNAT. Nosotros nos encargamos por cuenta del cliente y el cliente recibe su certificado que hizo una ganancia de 1.600 y pagó $80 de impuestos. Ese sería el ejemplo, digamos, práctico. Genial, muchas Claro, gracias. Ya la claro, tengo más sí, clara. Sí. está claro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Sí, había hecho dos preguntas y una de ellas era, ¿sería tal vez buena idea incluir en la app, en la aplicación, para poder visualizar, obviamente, porque se ve en términos nominales, ¿no? Cuánto uno ha ganado o perdido dependiendo de cuándo ingresó, en que se añada la parte de porcentaje, ¿no? O sea, tal vez un porcentaje del año, o sea, un year to date y o, más difícil aún, claro, si es que hay débitos automáticos, ingresos o retiros, un segundo porcentaje de cómo te va desde que has ingresado a Flip? Esa sería la primera pregunta. Buenas, ok, gracias. Bueno, por partes, de hecho, sí, es un feedback que hemos recibido y el app está en constantes mejoras para hacer que la experiencia sea mejor. Y el de la rentabilidad, por ejemplo, la de year to date, es una que se puede ver en el gráfico del app, no solo que ahora está un poco adentro, estamos trabajando para ponerlo en la carátula principal, pero cuando tú vas a ver los detalles de los tres fondos, tú apretas, por ejemplo, la cobra, puedes ver en diferentes periodos de tiempo, un mes, en lo que va del año, hace 3 años, hace 5 años, cómo va la rentabilidad de ese fondo, ¿no es cierto, Nico? Sí, tal cual. Lo tienes en gráfico como en números. Tienes cuánto va rendiendo en el año, el último mes, los últimos 3 meses, hasta los últimos 12 meses. Y si quieres más, ya puedes verlo en el gráfico. Pero como dices, Pablo, está un poco escondido. Tal vez ahorita estamos trabajando para ponerlo en la pantalla inicial para que cualquier persona pueda verlo mucho más fácil. Y con respecto a a los diferentes aportes que tú puedas hacer, por ejemplo, en el débito automático, ahorita también está en proceso esa mejora que se está actualizando en la aplicación en los próximos meses,
que te va a salir exactamente a qué nivel del precio de la cobra se está comprando cada operación que has hecho. Cosa que si quieres tú puedes hacer ese cálculo exacto de cada aporte que has hecho, ¿no? Al final, en términos simples, en la carátula, queremos, según lo que hemos ido recogiendo a nuestros clientes, ponerlo acumulado, digamos que es lo más fácil de saber, oye, quiero entrar a Flip a ver cuánta plata tengo ahorita y cuánto estoy ganando, ¿no? Pero vamos a agregar la sección esa del detalle para los más, digamos, detallistas en el sentido de a qué precio compraron exactamente. Y se vienen esas mejoras. De todas maneras, que te agradecemos el feedback también. Buenísimo. Y solo la segunda y última pregunta es, si bien obviamente hay una gestión o fee de management del fondo, que obviamente es natural porque hay un trabajo de por medio, ¿no? Hay un producto y un servicio muy bueno que han desarrollado. En- y sabiendo que obviamente el subyacente, que es el que se compra, que son los ETFs del Standard Poor's, en el caso de la Cobra, tienen un costo per se dependiendo del manager del ETF. Normalmente, claro, estos costos son mucho más bajos porque tienen una escala mucho más grande de activos bajo manejo. Ahora, en el caso de ustedes, si bien tienen un costo X, Y, Z más IGB, en, en el futuro ven la posibilidad o habría la posibilidad o espacio para mejorar los costos operativos de custodia, entre otros, para que eso se pueda eh, trasladar en una menor comisión de cara al cliente, ¿no? Al inversionista. Sí, a ver, efectivamente, nosotros tenemos costos operativos que algunos están en función al tamaño del fondo, es decir, en función al por más que el fondo crezca, esos fondos crecen de la mano con con ese crecimiento, porque son en función a un valor del porcentaje que tienes de participación, por ejemplo, los costos de custodia. Nacho lo escuchaba que estaba hablando, por ejemplo, ¿no? de la función del banco de crédito como banco custodio. Ese costo está en función, no es un costo fijo, es un costo variable en función al tamaño del portafolio que uno tiene. Muchos de esos costos están asociados a eso. Y en ese sentido, digamos, nosotros ya hemos hecho un esfuerzo y consideramos que la comisión que cobramos es una comisión que hemos hecho incluso un análisis comparado con el mercado, es 30% menor de lo que se cobra en el mercado. Porque creemos justamente en que queremos atraer y mantener la relación con nuestros clientes de largo plazo para poder tener un beneficio para los clientes también, no solamente tener un acceso a una buena inversión, sino también a un costo bastante competitivo. En ese sentido, sí, el crecimiento podría eventualmente pensar en cómo se puedan manejar esos costos, pero muchos están asociados al tamaño del fondo, porque muchos de los servicios vienen vinculados a eso. Y lo segundo es que nosotros sí buscamos siempre ser un fondo competitivo que esté siempre brindando una alternativa de valor y en un costo bastante bueno para nuestros clientes. En ese sentido, como te decías, el promedio es 30% menor de lo que cobran las instituciones similares. Sí, al final con ese costo menor no cobramos ni por entrar ni por salir, cobramos adentro y cobramos una comisión reducida, ¿no? Esa comisión reducida eh, permite que el cliente se pueda llevar más rentabilidad. Y eso lo queremos dejar ahí reducido for good. Al final, lo que nos interesa es que el cliente se lleve la máxima rentabilidad al riesgo que ha asumido en la Cobra, el Hugo, el Panda, y que lo que haga es le pase la voz a sus amigos, a sus familiares y nos traiga más plata. Nuestro negocio va a venir no por la comisión que cobremos, que es bien reducida, sino por la mayor cantidad de gente que venga y quiera depositar su dinero y su confianza con nosotros. Correcto. De hecho, eso ha ayudado mucho a que estemos manejando una cantidad tan importante de dinero tan rápido, ¿no? El cliente ve su cobra, ve el S&P 500 y está ahí igual, ¿no? Porque trae una comisión bien chiquitita, ¿no? Entonces, nuestro negocio es trascendental a que la mayor cantidad de gente venga, la mayor cantidad de plata venga. Ahí es donde nosotros vamos a hacer negocio, ¿no? Y ya lo estamos viviendo, esta compañía ya está haciendo utilidades y demás hace rato, ¿no? Pero ahora, el cálculo es que en 3 o 4 años estemos en 1.000 millones de dólares y tal vez en 15, en 10.000. Y este, yo no vería ningún problema por el cual no hacer algo más eficiente con cantidades mucho más importantes manejadas, ¿no? Claro. En ese sentido, buscar probablemente a nivel regional
porque el siguiente paso probablemente después de los $1.000 millones es hacer algo regional, buscar ser más competitivos en ese mercado también de gente que maneja mucho más dinero. No va a haber ningún problema en ese sentido. Nuestro negocio es trascendental la cantidad de dinero y la cantidad de gente que vivan una experiencia de inversión chévere, bien perfilada, que se entienda de largo Sí, plazo. totalmente de acuerdo. Los costos que maneja Flick son por lo menos 25% por debajo del sistema de fondos de pensión y de los fondos mutuos por lo menos un 30%. Es correcto. Pero de hecho, claro, lo pensaba porque efectivamente como tienen estos 400 millones, digamos, bajo gestión, de los cuales aproximadamente 250 es el multifamily y el resto está dividido entre los tres animales. Claro, finalmente asumo que se puede generar una sinergia Sin y duda. eso puede ayudarlo, ¿no? O sea, pasar 150 M en 5 o 7 años a 1000 es casi 7 veces, de los cuales solo por un estimado de rentabilidad de la cobra sería duplicarlo, ¿no? Pero sí, efectivamente. Pero nada, eso sería todo. Muchas Sí, gracias. claro, si tú sacas, estamos creciendo a un ritmo de más o menos 5 millones al mes y hay como casi 400 millones, ¿no? Métele rentabilidad, como dices tú, y creo que son en 4 años que llegamos a 1.000. Eh, los ingresos se han acelerado, además, antes eran 3 o 4 millones, ahora van por 5 y 6, ¿no? Hemos lanzado un producto nuevo que debería traer también más dinero que lo que estamos viendo, ¿no? Em, hay algo que, digamos, no sé si la palabra es anecdótica, pero es algo que, como veo que te metes al detalle, también lo puedes revisar, que es bien interesante, ¿no? Si bien esta es la compañía que cobra menos, ¿no? Eh, los fondos mutuos en el Perú, digamos, y demás, te vas a dar cuenta que es la que más gasta también. O sea, acá hay 40 personas, ¿no? Para poder atender a 11.000 clientes y 40 familias, ¿no? No hemos escatimado para nada en tener a la cantidad de gente adecuada para poder sostener el servicio adecuado, para poder manejar 1.000 y 10.000 millones de dólares, no sin mencionar los 400 de ahora. Entonces, sí es anecdótico ver una comisión tan baja, con un gasto tan alto, de una compañía que además ya hace plata, ¿no? A diferencia de otras, que el gasto no es tan alto, digamos, y las comisiones son más grandes, manejan menos dinero. Entonces, al final, o sea, a veces yo me siento con los chivolos y me dicen, Nacho, ¿cómo es la vaina? ¿No? Y a veces les digo, pucha, no sé, es como que conforme va pasando la vida, es como que todo es al revés, ¿no? Este, si realmente estás alineado a tu cliente y te hace sentido darle la mejor experiencia, el mejor servicio, no puedes escatimar en el gasto, ¿no? Para mí, los activos son las 40 personas que están acá. Este, ellos te lo pueden decir, ¿ah? Porque hemos hecho un aumento de sueldos, y bonos y acciones y no sé qué. La gerente de recursos humanos, que es una familiar mía, no estaba de acuerdo. Mi esposa tampoco. Este, pero digamos, el propósito es largo, ¿no? El propósito es trascendental. Genuinamente hay una alternativa de inversión simple, divertida, de fácil acceso, de bajo costo, divertida, que funcione, como un producto sólido, ¿no? De Estados Unidos y demás, alternativa al sistema financiero tradicional, ¿no? Y eso no tiene límites para la cantidad de dinero que podamos manejar ni las regiones en que lo podamos hacer, ¿no? Pero me parece chévere que hayas hecho ese análisis y que puedas meterte al tema del gasto, que también te vas a encontrar con algo bien parecido. Ahora, más alto que el año pasado, los aumentos de los chivolos. Este, Y una oficina nueva que ya va a entender por qué. tenemos un par de oficinas y ahora tenemos una más donde van a estar los flip families, ¿no? Lo que nos ha pasado es que esto empezó un poco por los chivolos, como yo digo, el mundo es al revés, ¿no? Vamos a ir por los chivolos, para darles una alternativa. Los chivolos trajeron a las mamás, encontraron un punto de conexión, de conversación en materia de inversiones, que fue una sorpresa muy grata para nosotros, y las mamás han traído a los papás. Para hacer el ejemplo fácil, ¿no? A veces son los papás y después traen a las mamás, pero digamos,
Por eso hemos hecho un concepto de familia. Tenemos una nueva oficina y la idea es traer a la familia, romper el tabú de la conversación de dinero, hacer un plan familiar con objetivos. El chibolo será la universidad, la casa, la mamá, el papá, la jubilación, sabe Dios, ahorro, inversión, las cosas claras, ¿no? Y rompes ese tabú de no hablar de plata en la casa, ¿no? Que pasa muchísimo cuando los objetivos no están claros, ¿no? Y ves el papá ve a la mamá gastando mucho y ya no le dice nada porque no se quiere pelear y al revés también. La mamá ve al papá gastando mucho y no se quiere pelear, entonces ya no se habla. Y el chibolo está en la luna de las finanzas, lo único que quiere es una tabla por Navidad y no alcanza. O su pelota, o sea, de Dios. Entonces, ese concepto que además físicamente se va a reflejar en una oficina bien chévere, con estos embajadores que te van a recibir y van a trabajar un plan familiar, partió con ese cartel chévere que pusimos ahí en el verano. Ya tenemos más de 200 clientes ahí, ha funcionado bastante bien y eso ha hecho que los tickets sean un poco más grandes ahora y que el crecimiento de Flip sea más rápido. Por eso si ajustas el flujo de 4 a 6 a 7 millones de dólares al mes, los 1000 están a la vuelta de la esquina. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Una consulta más que otra cosa. Yo me desarrollo en un contexto universitario, yo estoy en la universidad y obviamente nosotros como universitarios pues nos desarrollamos en un contexto, bueno, personalmente yo estoy en administración de empresas y nos enfocamos mucho en todo este tema empresarial, análisis financiero y todos esos temas que podemos estudiar a lo largo de la carrera. Entonces, hubo un momento en donde indagando sobre aplicaciones de inversión encontré Flip, que me pareció la verdad una interfaz bastante interactivo y sobre todo que hay muchas personas que no suelen confiar al 100% en aplicativos de inversión, pues por el temor a estafas. ¿No? Entonces, cuando yo me puse a investigar, me apareció un aplicativo bastante seguro, incluso me puse a ver videos por YouTube, en el canal que ustedes tienen también, y deja muchas cosas bastante claras, ¿no? Ahora, eh, a veces se toca un poco con pinzas, también como lo mencionaron, el tema de dinero, no solamente en la familia, sino en el entorno universitario. Ahora, ¿cuál sería el consejo que ustedes le pueden dar a un universitario que tal vez no tiene millones en su cuenta de banco, pero sí puede tener, por ejemplo, $1000 en inversión para poder invertir, mejor dicho, ¿no? O sea, ¿cuál sería como que la visión que ustedes pueden tener o el mejor consejo que le pueden dar a un universitario con $1000 de ahorros para poder invertir? Buenas, Que contra más antes empieces a invertir en tu vida, mejor. Y contra más tiempo tengas, además, una persona joven, tienes toda la vida por delante, pues contra más rápido resuelvas hacer una inversión, mejor porque tienes más tiempo, vas a, que decía Mario, ¿no? Vas a poder componer ese dinero más tiempo, ¿no? Em, en el fondo adecuado. Para una persona joven, probablemente hagas tu examen y te va a salir la cobra chorada. Entonces metes tus $1000 en la cobra chorada. Cada 7 años se duplica. Eso es lo mejor que puedes hacer. Empezar lo más temprano. Cuando tú le preguntas a Warren Buffett, que es el mejor inversionista de todos los tiempos, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿cuál es la edad para invertir? Contra más lo mejor. Él empezó a los 13, ¿no? A mis hijos yo los hacía invertir de los 14 años. Este, porque tienes más tiempo, ¿no? Y en donde lo que más rinde a la larga es el S&P 500, que es donde invierte la cobra, ¿no? Ese es el consejo. Ok, muchísimas gracias. De hecho, definitivamente en la universidad eh, vemos todo el tema de inversión. De hecho, llevamos un curso de análisis de bolsa y conocemos más o menos cómo va el funcionamiento del S&P 500 y todo el impacto que puede llegar a tener no solo pues, en la economía de Estados Unidos, sino en la economía a nivel mundial, ¿no? Entonces, conocemos también la importancia y la verdad que el aplicativo de Flip y todo el trabajo que hay detrás refleja la confianza que muchas veces, como lo comentaron, era un tema complicado
de hablar no solo en casa, sino entre amigos, eh, o a veces para uno mismo. Pero sí, definitivamente muchas gracias por el consejo. Gracias. Buenos días, Nacho, a todo el equipo. Gracias por la información que siempre nos aportan. En mi caso es muy puntual. Yo, bueno, también empecé el año pasado con un capital mínimo a invertir en Flip y ahí empecé a hacer un hábito de inversión mensual. Pero cuando yo llené la apertura de mi cuenta, ese perfil de inversionista que te hacen, a mí me arrojó para el fondo 2, que creo que es el Panda. Sin embargo, yo igual decidí apostar por el fondo de la Cobra, ¿no? Y es donde me estoy manteniendo y estoy viendo. Ahí quería saber, porque igual siempre que hago la inversión me sale ese mensaje, ¿no? Que bajo mi responsabilidad, obviamente, no es el perfil que Flip ha evaluado de acuerdo a las respuestas que yo di y asumo obviamente la responsabilidad de cualquier situación que pudiera pasar más adelante, pues sabiendo que es un fondo de mayor variación que los otros, ¿no? Entonces ahí, no sé, quisiera escuchar su recomendación o una opinión respecto a cómo estoy de repente yo manejando las cosas o si ustedes me recomendarían que baje el perfil, ¿no? Hace un momento Nacho decía, escoge tu perfil y mantente ahí y crece con eso para que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Ponte, Por eso me generó la duda. ¿cómo has pasado la guerra, digamos? Esa caída de la cobra de 9% y todo, ¿cómo te has, no has vendido? No, no, para nada. O sea, yo cuando entendí, hablé con Pilar, cuando recién abrí la cuenta, o sea, la tengo clara. Hace mucho tiempo que yo vengo investigando sobre estos temas, leyendo mucho. Leí El juego del dinero de Tony Robbins, que me parece un librazo. Me ayudó a entender mucho las cosas y de ahí en adelante. Y sé cómo es literalmente el juego del dinero, ¿no? O sea, como dices, nadie le va a ganar y acá no se trata de querer ganar más a toda costa sin saber que hay riesgos que tienes que asumir, ¿no? Entonces, yo la tuve clarísima. Es más, cuando estaba cayendo, yo seguía igual con mi perfil de inversión mensual. O sea, porque esa es la actitud que yo tengo, ¿no? Como yo lo veo. Entonces, me parece que estás muy bien en la cobra, ¿no? Eh, Sobre todo, además, porque estás bien atendido por Pilar, ¿no? Sí. Que es básico, además, en esos momentos llamar a tu embajador, ¿no? Y refrescar la tesis y qué sé yo. Pero me queda claro que sin una guerra así no te has movido, estás bien asesorado, eres una cobra chorada. El perfil es una referencia al final. El arte, digamos, en el camino es validarlo, ¿o no? Entonces, ese perfil académico te puede botar en un fondo, pero el arte de entender al cliente lo tiene el embajador. Pilar, me queda claro que he entendido perfectamente que eres una cobra, ¿no? Estás ahí y has pasado de esta situación súper bien, te tienes que quedar ahí. Lo que no puedo hacer es sacarte, podemos sacarle el título ese que dice no deberías estar ahí. Creo que Pues es un tema supongo de que hacer. regulación, ¿no? Sí, es un tema de regulación ese cuadrito, Ya, lo pero voy a hacer más chiquitito, pues, para que no te moleste. Pero, justo No, 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 está bien. pero está bien, mira, o sea, está súper bien, porque tienes un asesor que está ayudando, Pilar te está ayudando a resolver que eres la cobra, por más que te salga un esto, ¿no? Tú estás resolviendo la academia con el arte de la práctica de saber cómo eres tú y pasas la guerra y sigues ahí y estás asesorado. Entonces, está bien. Está bien que te salga el anuncio, está mucho mejor que te asesoren bien, ¿no? Con tu anuncio. Siempre tengas alerta ahí por si acaso, pues no importa. Me imagino que después de lo que podríamos hacer es después de dos o tres crisis como estas, a esos clientes que ya las han resistido les sacas La aviso. la alerta, ¿no? Pero no sé si un tema regulatorio que te va. claro, hay un tema regulatorio, pero lo que podemos hacer es dar la opción para que vuelvas a perfilarte. De acuerdo, de Claro, acuerdo. sabiendo cómo has reaccionado en estas situaciones, tal vez A la lo hora que le reflejas de haces el una manera, examen de nuevo te va a salir que eres una cobra chorada. Ujú. reflejas de una manera diferente. Ya, chévere. Por ahí estás. Estás muy bien en la cobra chorada. Gracias. Sí, buenos días con todos el Felicitaciones. equipo de Flip. Un gusto poder conversar con ustedes. Y bueno, yo empecé a invertir con ustedes el año pasado, a finales de noviembre, más o menos, por ahí. Y bueno, la verdad es que sí me gustaría buscar un poquito más de rentabilidad. Estaba pensando invertir un poco más, ¿no? En el equipo, en la cuenta de Flip. Pero sí me preocupa un poquito el tema este de la guerra, ¿no? Cómo está fluctuando las inversiones, pero entiendo también por lo que ustedes nos han explicado muy bien que esta es una coyuntura que, bueno, esto está moviendo, pues, ¿no? La aguja
temporalmente, pero a largo plazo, viendo cómo es la economía de Estados Unidos, la tendencia es siempre hacia arriba, ¿no? Con sus picos, con sus subidas y bajadas, pero siempre la tendencia es hacia arriba. Tal cual. Sin embargo, hay tal vez una ligera inquietud que veo a largo plazo, y es, como ustedes habrán visto, que este nuevo grupo económico, político que se ha formado, que son los BRICS, ¿no? Ellos están viendo una forma de ya no depender del dólar, ¿no? Y están estructurando un nuevo sistema económico que es totalmente distinto al SWIFT, ¿no? De lo que tanto se menciona. Entonces, lo que quería saber esto, cómo influye en las inversiones que están basadas en el dólar, ¿no? Para los inversionistas, esto cómo influye, si va a haber un impacto negativo o es un tema de transición en las inversiones. Eso es lo que quería yo conocer un poco este tema también, ¿no? Mira, al final, digamos, pueden haber todos los esfuerzos del mundo. Generalmente cuando hay un movimiento del dólar, como ha habido el último año y medio, ¿no? Que se ha caído 8 o 10%, de ahí se recuperó un poco, qué sé yo, salen un montón de analistas, eh, manejadores de dinero, bancos y demás, a hablar y decir que se acabó la hegemonía del dólar, ¿no? Que se acabó el liderazgo americano. Este cuco siempre aparece cuando hay un movimiento importante en la moneda, que en la historia han sido anecdóticos a ciertos momentos, nada más, para después dejar claramente demostrado que es la moneda más estable del mundo porque es el país que crece y que lidera la economía mundial. Entonces, al final, ¿qué es una moneda? La moneda es un reflejo de cuán bien le va a un país. Estados Unidos es el país que mejor le va en el mundo, es eh, el país hoy día creciendo al 3, 4, 5% inclusive, ¿no? Sin inflación, a pleno empleo, con la inteligencia artificial, está claramente liderando el mundo de la productividad, de la inteligencia artificial, de todo, de la economía, y por eso su moneda tiende a ser la más sólida. Anecdóticamente, coyunturalmente, a veces no es. Es como el tipo de cambio en el Perú, ¿no? Tú ves que va y de pronto sube por un problema político, ¿no? Va, sube por un problema económico, ¿no? Va para abajo y otra vez, entonces, y el dólar le termina ganando. Entonces, al final, el dólar es un reflejo de cuán bien le va a los gringos, ¿no? Y por eso ha sido la moneda más estable en toda la historia, ¿no? Tú vas a ver, sin embargo, vas a ver a un montón de gente diciendo, ahora sí ya se acabó, ¿no? Desde Rey Dalio que hablábamos, hasta Martin Wolf, o sea, Martin Wolf sale diario a hablar de los BRICS y de cómo se acabó la hegemonía del dólar, ¿no? Pero cuando tú te metes al mundo de Wolf, de este economista prestigioso que ha trabajado, este inglés que está metido en todos lados hace años y que es una referencia analítica, y le hacen la pregunta puntual, ¿no? Y le dicen, tú hablas de que esto se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, ¿en qué moneda? ¿A qué moneda me voy? Y te dicen, no, 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 espérate un ratito, yo tengo toda mi plata en dólares. Pero en algún momento van a haber otras monedas. Podría ser los yuanes, podría ser los BRICS, podría ser, pero el dólar es el dólar. Entonces hay un titular, hay un espacio mediático, hay una marca, ¿no? Eh, que le permiten a él salir, ¿no? Y reforzar, validar su nombre, ¿no? A través de ciertos medios y demás, ¿no? Que lo benefician en materia de marca, de negocio, de los libros que escribe, de los artículos que hace, ¿no? Eh, y en ese sentido puede confundir un poco a personas y demás que no están tan metidos en el tema, ¿no? Pero si te metes un poquito más a la noticia de todos estos patas que hablan de eso, al final todos están en dólares. Su plata está en dólares, sus reservas, sus ahorros, sus inversiones. Y no tienen una respuesta. Él no te dice, ponte todo en yuanes, yo estoy en yuanes. No lo hace. Entonces, a veces es mucho más un discurso de una situación particular de la caída del dólar que permite que mucha gente salga
a salir a hablar de esto, muchos haciendo un poquito de marca personal. Los medios haciendo rating, porque es un tema que llama la atención, ¿no? Y los personajes que salen haciendo un poquito de marca, ¿no? Agencial a sus intereses políticos y económicos. Lamentablemente hay mucho de eso dando vueltas y tú abres el periódico y lees y te asustas. Créeme, la historia es clarísima, ¿no? Esa es la moneda más estable del mundo y ese es el país más estable y el que más crece. La apuestas en contra, te va a ir mal de todas maneras tarde o temprano. No pasa nada. De Ya lo acuerdo, escuché a muchas Martín. gracias. Pero estamos, ¿no? Ya estamos. Sí, creo que ya estamos. Pablito, Gonchi, Sí, creo que Mario, para cerrar, Nico. el próximo mes en el mismo espacio vamos a repetir el mismo conversatorio para conversar sobre lo que haya pasado en abril y cómo venga la rentabilidad del año, ¿no? Y lo que siga pasando con el mercado. Al final el pandita en el año, ¿en cuánto está? Está en cero. Pagando Sí. su tasa de interés, está en cero, no se movió. El que está en el panda está tranqui, estas noticias ni le interesa, Ujú. ¿cierto? El buito Ya está en cero también ahorita. está en cero en el año, ¿no? Sí, con lo que viene pasando en abril. Plena Sí. guerra, que es una mezcla entre el panda y la cobre, y la cobrita está 4 abajo. 4% abajo. Eso es lo que tenemos en el año. Ujú. Cero, cero, bueno, cero, en realidad te paga una tasa de 4% el panda, ¿cierto? El año. Neteando de cero. Neteando es cero, el otro en cero y el otro en -4. Sí, llegamos a estar en -9, como decía David ahí en el chat, en un momento en la cobra, que suele pasar una vez al año, una cada 2 años. Sí. En la cobra pasa eso, pero al final se termina recuperando y ahorita ya estamos en -4. El precio de una inversión es el movimiento. Ujú. Hemos tenido movimiento, Trump no se queda quieto, está el movimiento. La apuesta es que detrás de él hay un partido republicano, hay un partido demócrata que le hace el balance, hay una constitución, hay una manera de hacer las cosas. Estos patas resuelven y avanzan. Tienen que ver cómo rescataron ese piloto. Y se van a dar cuenta que estos patas resuelven lo que tengan. Hay un equipo especializado que trabaja hace 30 años para este tipo de situaciones. Es la primera vez que han entrado a hacerlo, ¿no? Los super troopers, no sé cómo se llaman estos patas. Y es la elite de la elite de la elite, porque van choteando a todos. Olvídate de los Marines, olvídate, ¿no? Pues lo sacaron. Solo Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. Arriesgas a 200 personas para salvar a una, ¿no? ¿Por qué? Porque la certeza de poder hacerlo es tan alta. Absoluto. Y eso es tecnología, eso es liderazgo, eso es espectacular. Esa misma locura pasa en la economía, pasa en las empresas, pasa en las instituciones, ¿no? Y para quien no le gusta tanto Estados Unidos, créanme que funciona menos mal en todo caso que el resto del mundo. Porque tampoco son perfectos los gringos, pero funcionan mejor. Por eso las inversiones caminan. Buenazo. Buenazo. Gracias Nacho, gracias a todos Gracias, Pablito. por unirse, por participar. Nosotros felices de tener este momento. Para quienes vienen por primera vez, hemos sido Gonzalo, Pablo, Mario, Nacho y Nicolás acá presentes, Oye, pero toda la gentita pero que claro, está atrás. ahí está la gente que ha estado respondiendo en el chat. Ahí justo estaba viendo ahí Juan Diego y la gente. Un Chibolos saludo. ahí. Hasta Los Flip Kids. Julia, un Flip saludo. Kids. Julia. Julia, un poquito más para atrás. Ahí está Julia. Andresito. Muy bien. Y todo Tenemos chicos de colegio. Ahorita viene la la temporada de invierno. Sunafil, ¿no? Flip Kids. Pero bueno, ahí está todo el equipo que ha estado respondiendo sus consultas, tanto por escrito como en vivo. Y el próximo mes, creo que el próximo mes Hoy sube para nuestros allá. embajadores salen ahí en la foto de alguna Están ahí manera. arriba, pueden ver, Están arriba, saluden. Ahí está muy bien, Pilar. Violeta, Pilar, que le han tirado Liderazgo. flores hoy día. Una vez que se agende una reunión con nosotros, con cualquiera de ellas se pueden atender. Entonces nada, gracias por los aplausos, gracias por los comentarios a todos y gracias por Oye, conectarse. qué falsos esos aplausos, oye. Nos vemos. Chao. Chao, hasta el próximo mes. Chao, Fa.